Buenos días, bienvenido a nuestro siguiente capítulo. Antes de seguir con nuestro desarrollo, vamos a arreglar un poquito la estructura de la base de datos para unas cosas que vamos a necesitar en el futuro. Entonces, la idea ya es de crear productos desde Windows Mobile, desde el iPhone, y mandarlo a WebDev y a Postgres por defecto. ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es de poder sincronizar los ID. Entonces, vamos a crear, cuando vamos a crear un producto en Windows Mobile, vamos a crearlo como temporal. Vamos a mandarlo en este momento a WebDev. Si WebDev nos contesta, nos va a contestar con un ID y podremos grabar el ID. Si no tenemos el ID definitivo de Postgres, tendremos en este caso que grabarlo como temporal. Entonces vamos a hacer unas modificaciones dentro de las tablas. Vamos a modificar todos los automatic ID por un texto de 20 igual para el futuro para el pedido ID igual para cliente ID igual para líneas pedido ID. Entonces, y también este. Muy bien. ¿Qué es lo que nos queda? Vamos a añadir aquí dos campos como productos para el futuro, que son necesita actualización, un booleano para actualizar los pedidos y aquí también para los clientes. Ok. En términos de sincronización de datos entre WinDev Mobile y WebDev, podríamos perfectamente también trabajar con un timestamp, un campo time o tiempo para saber siempre cuando se modificó el último registro y hacer una modificación solamente si la fecha es de antes, etcétera, etcétera. Pero esto pues yo les dejaré implementar este tipo de funcionalidades según las aplicaciones que quieren desarrollar. Y entonces sincronizamos nuestra análisis. Hop, me dice que hay un problema de incompatibilidad. Sí, claro, este. Este que debe ser un también. Ok, mucho mejor así. Entonces, ok, todo ha sido sincronizado perfectamente. Muy bien. Muy bien, seguimos. Vamos a empezar entonces a crear el botón que nos va a permitir añadir un producto. Entonces el botón más. Lo vamos a llamar crear productos. Muy bien. Y para esto vamos a crear una ventana nueva. Entonces vamos a utilizar esta. Vamos a hacer un copiar-pegar de esto. Y vamos a decir entonces, no, vamos a hacer una cosa más sencilla. Vamos a save as productos, producto nuevo. Ok. Eso lo modificó. El ID no lo necesito. Tampoco el botón de modificar.
Y aquí solamente quiero verificar que estoy bien conectado a la base de datos. Eso es perfecto. Y aquí no necesito este código. Ok. En este botón vamos a poner Open Child, productos nuevos. Muy bien. Ok, entonces el botón más nos va a abrir un registro de botón nuevo, de producto nuevo. Una última cosa que yo quiero verificar. Editable. Editable. Porque no estamos en un registro de modificación. Y aquí editable. Seguimos con nuestro código. Ok, nuestro código va a ser casi igual. Aquí vamos a decir que es nuevo producto y le vamos a mandar entonces solamente LDT nombre, el producto precio, el peso. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer antes? Vamos a hacer unas cositas más. Sí. Y al final vamos a poner un else y al final un end. Okay. Vamos a verificar que nuestros productos, nuestro campos, perdón, EDT nombre, que debe ser diferente a cadena vacía, and, entonces los tres al final, en este caso, el precio igual diferente a cadena vacía, and, esa sintaxis, para que cualquiera de los tres les tomamos en cuenta. Hop, EDT, peso, distinto a cadena vacía. Then, aquí es un if, perdón. If, else, end. Ok. Entonces, aquí vamos a crear, si los tres son distintos de cadena vacía, entonces tenemos información, vamos a grabar el registro. Entonces, productos ID. Vamos a crearle un temporal. Y le vamos a decir num to string de un valor que va a ser el random de dos valores. Entonces vamos a poner este valor y aquí un 0 más para estar seguro que tenemos unos valores grandes. Y aquí también una cosita init random para que se haga bien las cosas al nivel del random. Mirarán la documentación. Muy bien, entonces aquí que tenemos nuevo producto, EDT, todo esto está bien, eso está bien, eso está bien. Aquí le vamos a añadir una cosita que me di cuenta. Es que cuando tenemos grandes cadenas encriptadas por el comando crypt, a veces por ser muy larga nos crea CR, nos vuelve la información alineada y eso puede crear errores de comunicación entre Windows Mobile y WebDev. Entonces vamos a hacer algo sencillo para sacar este problemita. Replace
replace, entonces dentro de ese parámetro, de todo de los CR que eventualmente podría crear si la cadena es muy larga por una cadena vacía. Así estamos seguros que nuestra cadena encriptada será una y sola. Ahora aquí tenemos, está bien, mandamos el parámetro como antes. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar, en este caso, mandamos una información a WebDev. WebDev nos debe devolver la información. Entonces, esa información la tenemos que decriptar con un procedimiento que hemos hecho antes. Entonces, vamos a decir string return is the string. Y es igual a HTML, ¿se recuerdan? To mobile con el password. 1, 2, 3, 4, 5. Si no se recuerdan, vuelven a mirar el inicio del curso. Esto quiere decir que si tenemos una contestación positiva del servidor de WebDev, en este caso vamos a recuperar el ID que después vamos a ver cómo lo vamos a montar en WebDev. Y lo tenemos aquí, entonces lo vamos a afectar productos.productos ID, en este caso es igual a myStringReturn. Y aquí no es un hash modify, pero un hash add. ¿Ok? Entonces, dos soluciones. O no tengo una buena comunicación, entonces yo me quedaré con este ID y lo grabamos de manera temporal y será un producto que tenemos que actualizar después. O me devuelve la buena información, me devuelve en este caso el buen ID, que va a cambiar este. Y como todavía no hemos grabado y no tenemos que actualizar y hacemos un hash add, cerramos la ventana. Si los campos no están todos completos, pues le ponemos algo que va a decir todos los campos son indispensables. Es muy sencillo. Si entre ustedes hay alguien que ya ha hecho desarrollo con Xcode y Objective-C de Apple, se darán cuenta del tiempo que estamos ahorrando, que más o menos de 1 por 10. Es realmente increíble la sencillez de desarrollo que tenemos con Windows Mobile y haciendo un ejercicio un poquito más complicado. En este caso tenemos que conectarnos a WebDev y a Postgres. Sin embargo, las cosas siguen muy sencillas. Muy bien, una última cosa que les aconsejo de hacer antes de pasar a la parte WebDev es de poner en cualquier lugar donde van a encontrar la palabra crypt en su proyecto WinDev Mobile, esa línea de código que evitará tener entonces problemas con cadenas largas y tener un CR para mandar bien la información a WebDev. Muy bien, muchas gracias para seguir este tutorial. En el próximo vamos a trabajar de la parte WebDev para recibir esta información, grabarla en WebDev y devolver el ID para el productos ID dentro de la parte Windows Mobile. Muchas gracias.